Bueno, buenas tardes. Sean bienvenidos a la segunda y última parte de la clase que hemos tenido sobre la USAID o USAID en español y todo el proceso que hemos estado viendo desde ya hace unas semanas, desde que comenzó la segunda administración Trump, en cuanto al papel de Estados Unidos, América Latina, el desmantelamiento de la USAID, así como lo que son las doctrinas de aislacionismo e intervencionismo y el impacto que todo ello tiene sobre el America First, que ha sido una de las principales campañas tanto de la primera como de la segunda administración Trump. Entonces, bueno, en esto y como introducción de la clase es sumamente importante tener en contexto y poner en relieve que este intento que hemos estado viendo desde el mes de enero por parte de la segunda administración Trump de desmantelar o al menos debilitar en gran medida a la USAID o USAID, se ha visto, digámoslo así, un poco enfriado dado que este intento ha sido, ha tenido ahora como contrapeso la decisión de una corte que ha decidido bloquearlo, y esto tiene diversas implicaciones en lo político, en lo legal y hasta en lo estratégico. Acá tenemos que ver varios matices de la situación. Primero, como contexto del desmantelamiento y lo que habíamos visto en la primera clase hace 2 semanas aproximadamente, vemos que ha existido una intención marcada ya en la primera administración Trump, pero que en la segunda se está viendo de forma muy decidida, marcada y de forma bastante evidente de reducir la influencia de agencias gubernamentales dedicadas a la diplomacia de la asistencia internacional. Esto sigue varias premisas que son lo que es el aislacionismo, el nacionalismo y en enfocarse sobre todo en los problemas de Estados Unidos. Es decir, que los problemas de Estados Unidos son más importantes que, digámoslo así, los problemas que se pueden ver en otras regiones del mundo, por ejemplo. Y que Estados Unidos tiene que enfocarse en los problemas que hay digamos, en sus propias fronteras antes de estar de alguna forma teniendo tanta incidencia en lo que pasa alrededor del mundo. Esto de alguna forma tiene causas, tiene argumentos legítimos, porque como bien es sabido, hay desigualdad en los Estados Unidos, hay en distintas áreas, no nada más en lo socioeconómico, en lo étnico, en cuanto a la administración de recursos. Y en ese sentido se cree que Estados Unidos también debe enfocarse pues en su propio país, en las necesidades de sus propios habitantes, que de alguna forma quedan un poco descuidadas en ciertas situaciones, en ciertos ámbitos. Y más allá de que buena parte de los fondos que manejan estas instituciones vienen de los contribuyentes estadounidenses, del fisco. Entonces ahí hay de alguna forma un reclamo que es legítimo en ese sentido. Y en este sentido debemos ver que en el caso de la USAID, los recortes y reestructuraciones han buscado lo siguiente. En primer lugar, reducir la ayuda exterior y reasignar fondos a prioridades nacionales. Es decir, por los momentos no se ha eliminado completamente, sino en un porcentaje que sube alrededor de 90%. En segundo lugar, centralizar el poder en el Departamento de Estado, limitando la autonomía de USAID. La cantidad de empleados que tenía esta organización ha sido reducida drásticamente y los proyectos que todavía siguen en pie son manejados por el Departamento de Estado. Además, hay un tema ahí ideológico que algunos programas asociados al progresismo y a ciertos valores más
liberales que conservadores están siendo un poco más limitados y por otro lado también se están favoreciendo esquemas de cooperación que tienen, digámoslo así, una alineación más eh, visible con intereses estratégicos directos en los Estados Unidos. Vemos que esto generó resistencia importante tanto del Congreso como en sectores de la burocracia gubernamental y la comunidad internacional que ven de forma reacia lo que está sucediendo con la USAID o USAID, dado que en cuanto a la defensa de la democracia liberal en el sentido occidental, estas organizaciones han tenido un rol trascendental y de alguna forma buena parte del mundo cultural y político internacional que giraba alrededor de la USAID y de este tipo de organizaciones, de alguna forma se está viniendo abajo, además en un contexto político internacional muy complejo, no solamente por lo que vemos que está sucediendo en Eurasia, en Oriente Medio, sino también por la misma situación en América Latina, situaciones que han dejado precedentes amargos para la política exterior estadounidense, sobre todo en los casos de Cuba y Venezuela, en donde no se han logrado resultados importantes en los últimos años, más allá de las agendas que se han seguido y se han promulgado. Bueno, ahora bien, enfocándonos en la lámina que tenemos en pantalla, tenemos que ver pues lo siguiente, y retomando un poco este punto que habíamos visto la vez anterior, vemos que claro, está también todo el debate si la USAID había sido una agencia de inteligencia o no, más allá de que en cierto modo tiene ciertas características en sus métodos, en sus procedimientos, que de alguna forma guardan analogía con los servicios de inteligencia. Sin embargo, lo que está claro es que su misión principal ha sido promover el desarrollo social en los diversos países, sobre todo en vías de desarrollo, a través de ayuda humanitaria, programas de educación, etcétera. De manera que esa sucesión de la USAID como agencia de inteligencia no está tan claro, más allá de que existen ciertos vínculos. Y pues, en cuanto a lo que ha sido el proceso de desmantelamiento, que también hay que señalar claramente que está teniendo ahora contrapesos en cuanto al sistema de equilibrio de poderes en los Estados Unidos, vemos que en la administración Trump, en esta segunda era, a través del secretario de Estado Marco Rubio, anunció la cancelación del 83% de los programas de USAID o USAID, es decir, que se han afectado a más de 5.000 proyectos y se han congelado cerca de 600 millones de dólares destinados para este año. Los países más afectados han sido México, Colombia, Honduras y Haití, por ejemplo, y esto ha llevado al despido masivo de personal y la paralización de numerosos proyectos de cooperación. Vemos que además de todo lo que es el concepto de ayuda humanitaria, que en cuanto a la gestión, administración y destino de fondos de la USAID USAID es uno de los principales focos. También está pues la promoción de valores políticos como la democracia y en este sentido vemos que pues buena parte de la prensa internacional que dependía de la USA también está, digámoslo así, en estado crítico, en buscando cooperación con nuevos socios, en ver cómo pueden diversificar sus fuentes de financiamiento o hasta ver de alguna forma cómo pueden llegar a modelos autosustentables de forma tal que no dependan tanto de una sola. Y por otro lado, como se ha evidenciado, pueden consultar ustedes mismos en fuentes prestigiosas a nivel mediático como la Associated Press, AP. Vemos que sindicatos que representan a contratistas de USAID han solicitado la intervención de jueces federales para eh, todo este tema del manejo
de lo que es la información y todo lo que tiene que ver con los procesos, los hechos, los casos, todo lo que tiene que ver con la información interna de la USAID o que de alguna forma tiene alguna relación directa o indirecta con esta agencia, ¿sí? Y vemos que esta acción de destruir documentos clasificados mediante quema y trituración ha tenido lugar en medio de este anuncio y este esquema de reducción de operaciones de USAID. Y todo esto además ha ocasionado que se haya también visibilizado una gran preocupación sobre el cumplimiento de las leyes federales de registros en lo que respecta a la jurisdicción estadounidense, dado que hay normas, protocolos que se tienen que seguir con respecto a estos procedimientos. No se puede quemar y triturar información sensible de esta forma, no en todos los casos. Hay ciertos parámetros que se deben seguir, al menos sería lo ideal. Y también, bueno, vemos que el presidente Trump, más allá de que existen quienes dicen que pues esto hay que matizarlo y probablemente no es exactamente así. El presidente Trump denunció que miles de millones de dólares de USAID fueron utilizados para financiar medios de comunicación que favorecían a los demócratas y esto además lo ha calificado como el mayor escándalo de la historia. Lo cierto, pues, y vemos que existen investigaciones en torno a ello. Hay quienes señalan que estas agencias no siempre son del todo neutrales en cuanto a lo partidista, a veces han estado más cerca del sector republicano, a veces han estado más cerca del sector demócrata. Vemos que esto no pasa nada más con la USAID o USAID, también pasa con la CIA, por ejemplo, pasa también con el FBI. Entonces es algo que en verdad trasciende la naturaleza propia de la USAID y también hay que verlo en el espectro más amplio de cómo las organizaciones y agencias gubernamentales fijan posiciones partidistas o de alguna forma terminan también siendo un reflejo de las relaciones e interacciones humanas que están dentro de la organización y de alguna forma eso permea lo que está por fuera. Medios como políticos fueron señalados de recibir fondos de la agencia, es decir, de USAID, y esto ha generado, de hecho, un intenso debate sobre lo que es la ética y toda esta dinámica del financiamiento hacia los medios de comunicación, también sobre el impacto en la libertad de prensa, hasta qué punto que algunos de estos medios reciban dinero de una agencia gubernamental como esto influye en la línea editorial que tienen, las prioridades que fijan en cuanto a la agenda y la cobertura de información. Todo esto lo tenemos que tomar muy bien en cuenta. En la República Dominicana, además, vemos que importantes periodistas han sido acusados de recibir fondos de USAID y esto ha generado importantes debates sobre lo que es la influencia de entidades extranjeras en movimientos locales y el impacto que esto además tiene en la política nacional. Vemos que en general el gremio periodístico dominicano negó categóricamente estas acusaciones y además han exigido pruebas concretas que respalden dichas acusaciones. Por supuesto, también esto es bastante sensible y discrecional, más allá de que circule la información de cómo la USAID ayuda o no ayuda, patrocina o no patrocina ciertos periodistas o de alguna forma influenciadores o expertos en moldear la opinión pública. Todo esto también se maneja con sumo cuidado, suma cautela y por diversas razones. Una de ellas es el impacto que esto puede tener en la carrera, en el bienestar de los periodistas que puedan estar involucrados. O sea, eso es en verdad algo pues sensible y ahí también hay, digamos, una línea que es delgada
entre la independencia periodística, entre la libertad de prensa, la libertad de opinión. Entonces son temas que en verdad hay que evaluar pues con mucho cuidado. Y también, lógicamente, desde el punto de vista de los estados-nación, esto de una forma u otra lo pueden ver como una agencia a los asuntos internos de un país determinado. Y bueno, siguiendo, vemos que además se han revelado gastos significativos por parte de USAID en proyectos que han sido objeto de críticas, claro, dependiendo también del sector del cual provienen estas críticas y en general, ya que pues se alega que USAID en varias ocasiones ha llegado a financiar proyectos que se alejan de sus objetivos principales. Entre estos se incluyen, por ejemplo, $1,500,000 para programas de diversidad en empresas de Serbia, $70,000 para un musical en Irlanda, $47,000 para una ópera trans en Colombia y $30,000 para un cómic trans en Perú. Esto, por supuesto, habría que matizarlo muy bien porque de alguna forma los objetivos de la USAID también son bastante amplios, o USAID. Entonces, si vemos las cosas desde esa perspectiva, sí se le puede dar un giro para considerar que estos proyectos han podido de alguna forma satisfacer y cumplir los objetivos principales que tiene la organización. Y también, claro está, esto también hay que verlo desde el cristal de hasta qué punto esto favorece o de alguna forma es de mayor agrado para los sectores más conservadores de cierta sociedad o para los sectores más progresistas. Y esto es sumamente importante cuando vemos que hay, hay discusiones sobre el financiamiento de USAID hacia, podríamos decirlo, hacia manifestaciones culturales que tienen que ver con la diversidad de género, la diversidad sexual. Entonces, parece que ahí hay quienes evalúan con gran sensibilidad pues ese tema. Y bueno, y en cuanto al contexto que vemos ahorita de las decisiones judiciales que están de alguna forma dándole un freno al desmantelamiento de la USAID, vemos que ahí está muy claro que el Ejecutivo también tiene sus limitaciones en cuanto a la reestructuración del gobierno. En Estados Unidos, los tribunales pueden frenar cambios administrativos cuando se considera que violan normas legales o procedimentales. Y en este sentido, y para evaluar muy bien lo que son las limitaciones que está enfrentando la administración Trump, varias de sus direcciones, una de ellas, pues, desmantelar la USAID. Vemos que la decisión judicial, entre varios argumentos, ha podido basarse en algunos como, a ver, en primer lugar, que la administración Trump no siguió, en este caso, los procedimientos adecuados para desmantelar diversas partes de la agencia. Y este primer argumento podría también desencadenar en una situación en la que se dilate el desmantelamiento de la USAID o USAID por lo menos unos 2 años. Eso pues habría que verlo bien. También un segundo argumento que es bastante importante y también delicado es que de alguna forma la Corte también podía alegar que el Ejecutivo no tenía autoridad legal plena suficiente para hacer tal desmantelamiento sin la aprobación del Congreso. Y en tercer lugar, que se afectarían derechos de empleados o contratistas de USAID. Y entonces vemos además cómo este tipo de intervención judicial es un recordatorio de que el presidente, bien sea Trump, Biden, el presidente en general, no tiene carta blanca ni luz verde para reorganizar la burocracia a su antojo y hay procedimientos que se tienen que seguir para hacer los cambios respectivos. En cuanto a lo que estamos viendo con la administración Trump, me parece, o sea, es mi opinión, pero
fundamentada en lo que se está viendo en cuanto a los datos, a los hechos, a las diversas situaciones que vemos que están actualmente en la palestra. Creo que Trump está entendiendo eso bastante bien y de alguna forma, dado que tiene una mayoría un tanto débil en el Congreso, está haciendo todo el esfuerzo en asegurar lo que necesita de los sectores que de alguna forma están más cerca de él, como sea. Es decir, vemos que de hecho es una posición que se está señalando con mucha fuerza, que Trump en los casos de América Latina, digamos Colombia, Venezuela, Cuba, por ejemplo, está haciéndole muchísimo caso a lo que son los congresistas cercanos a la administración Trump, sobre todo a los de Florida, dado que no quiere de alguna forma que por implementar cierta agenda se puedan poner en riesgo los votos que necesita para llevar a gran escala sus planes como administración. Entonces todo eso lo tenemos que ver en relieve porque Trump está demostrando, sobre todo en las últimas semanas, que entiende lo importante que es tener gran influencia en el Congreso y no lo está desestimando. Y él entiende que ahí debe hacer concesiones o avanzar en la medida de lo que es factible, pragmático para lograr lo que quiere sin arriesgar tampoco en gran escala sus grandes objetivos y planes. Y bueno, en cuanto al fallo judicial en torno a lo que es la USAID, podemos ver que esto ha permitido que la agencia siga operando con su estructura de- relativamente intacta, sí podríamos decir, y esto ha garantizado cierta continuidad de programas de ayuda en distintos países, más allá de que de alguna forma esto está en veremos, en revisión y unos cuantos proyectos están congelados. Y esto, lógicamente, está en diversas regiones del mundo, en particular América Latina, África y Medio Oriente. En cuanto a las implicaciones políticas internas de lo que estamos viendo en las láminas y también de lo que les estoy diciendo, lo que se está subrayando, vemos que hay implicaciones políticas internas además muy importantes, como por ejemplo, a ver, para los republicanos trumpistas, hay cierta derrota en el intento de reformular el rol de USAID o USAID a corto plazo y están viendo que esto potencialmente se va a dilatar más de lo que esperaba, más allá de que, bueno, sí se ha logrado de alguna forma reducir su peso en la política exterior. En cuanto a los demócratas y sectores del establishment estadounidense, vemos que hay cierta victoria, al menos por ahora, están veremos, de aquellos que defienden el uso del soft power o poder blando mediante la asistencia internacional. Y en cuanto al Congreso, vemos que el Congreso ha logrado reafirmar el poder legislativo en la supervisión de agencias y presupuestos, ya que muchos congresistas y legisladores han subrayado y han sido enfáticos en que consideran que el presidente no podía pues desmantelar la USAID sin su aprobación y sin agotar la vía parlamentaria para tomar tales medidas. Por supuesto, hay matices y consecuencias de todo esto. Hay también un tema que hay que verlo en cuanto a lo pragmático y lo ideológico. Si bien vemos que Trump ha querido reducir la USAID, sectores del propio Partido Republicano han defendido lo que es la naturaleza de la agencia, al menos cuando conviene a intereses geopolíticos, como la lucha contra la influencia de China, por ejemplo, de Rusia y de los sectores que ven combustibles en América Latina, hablemos de Cuba y Venezuela, por ejemplo. Además, vemos que hay tensiones dentro del aparato estatal. Dicen que acá hay también una pugna en cuanto a partes de la burocracia estadounidense que
la administración Trump considera contrarias a su agencia. Entonces, todo esto hay que evaluarlo y verlo pues con mucho cuidado pues para entender las dinámicas que están surgiendo eh, en cuanto a lo que es la USAID y el impacto que esto va a tener además en lo que es el diseño de la política exterior hacia diversas regiones del mundo y lo que esto también va a ocasionar en cuanto a la influencia de Estados Unidos, no nada más durante esta administración, sino el impacto que va a tener en administraciones posteriores, es decir, lo que podamos ver en la década 2030-2040, por ejemplo. Acá también, bueno, como tenemos en la lámina, debemos ver que programas críticos como el plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA se han visto afectados con todo esto y esto ha dejado además a millones de personas a nivel mundial sin tratamiento para el VIH y la retirada de este apoyo vemos que ha amenazado los esfuerzos globales contra enfermedades como el VIH, la malaria y la tuberculosis y que países afectados podrían afectar un aumento en enfermedades infecciosas, sobre todo a raíz de la pandemia de la COVID-19 y la vulnerabilidad que vemos que ha llegado a evidenciar y visibilizar lo que fue la pandemia. De hecho, bueno, que en algunos ámbitos China ha hecho un esfuerzo de llenar el vacío dejado por la reducción de la ayuda estadounidense. Sin embargo, esto es insuficiente, sobre todo porque China no está en las condiciones de llevar una agenda de asistencia humanitaria a tal escala en estos momentos. Su economía no lo permite en gran medida, o no es el momento ideal para ello. Y bueno, vemos que las acciones de la actual administración Trump en este sentido han causado daños extensos que podrían sentirse durante años, incluso a pesar de que pues han pasado pocos meses desde que Trump asumió el poder. Y vemos que todo esto potencialmente ha resultado en pérdidas de vidas y aumento de cargas de enfermedades a nivel mundial. En cuanto a ello y también lo que estábamos hablando del fallo judicial, tenemos que también ser enfáticos en lo siguiente. Vemos que a pesar de los intentos de reestructuración de la USAID que han tenido lugar a partir de enero de este año, la agencia ha logrado de alguna forma sobrevivir y esto por varias razones. Primero, la resistencia del Congreso. Segundo, la burocracia gubernamental. Y tercero, los fallos judiciales que en Estados Unidos han llegado a bloquear ciertos cambios. En este sentido, vemos que lo más importante que Trump ha logrado hacer con la USAID ha sido lo siguiente. Primero, recortes presupuestarios parciales se ha reducido cierta financiación de programas específicos, más allá de que el Congreso, no nada más formado por demócratas, sino republicanos que incluso han estado a favor de la USAID, han llegado a bloquear muchas de estas reducciones. Es decir, se han logrado algunas cosas, pero no todas. Además, ha habido un reenfoque de prioridades, es decir, se han promovido más ahora los programas que están alineados con la política de America First, con asistencia basada en los intereses estratégicos que tiene Estados Unidos en cuanto a su visión de país, su visión de élite, su visión de seguridad nacional. Y por otro lado, hay menos fondos para temas como el cambio climático, los derechos reproductivos, derechos de género, etcétera. Se ha visto además el tema de despidos y presión sobre funcionarios de carrera, más allá de que, bueno, que hay toda una lucha que sigue en desarrollo y de forma que todavía no se puede cantar victoria para un bando o el otro. Y también hay una fusión con el Departamento de Estado que no se ha concretado, no ha terminado de tomar forma. Es decir, está esa intención de que se integre la USAID y que pase a tener control directo de lo que es el Departamento de Estado, pero esto no termina de concretarse del todo. Bueno, acá tenemos que de todas formas ver y analizar que estamos en marzo, a pocos días del mes de abril, es decir, no han pasado ni 3 meses desde que Trump ha asumido el poder
y todavía queda tiempo, pues, para que estas políticas terminen de tomar la forma esperada. Entonces, tenemos que verlo también en ese sentido, que han pasado muchas cosas en pocas semanas y también era lógico que surgiera cierta resistencia a estos cambios. Entonces hay que evaluar también cómo esto va a evolucionar de aquí a un año, por ejemplo, de aquí a 2 años. Entonces, pues, esto tendríamos que verlo bien. Vemos además que un informe de USAID de ya hace unos años reveló que la agencia no había realizado un seguimiento adecuado de una importante suma de dinero de miles de millones de dólares asignados a ciertos organismos de la ONU para programas de ayuda al desarrollo. Vemos ahí que se señala y se ha puesto pues en relieve y se ha cuestionado que entidades como UNICEF y la OMS recibieron un aumento significativo en el aporte que venía desde la USAID y que estas agencias no fueron sometidas a las revisiones requeridas por la ley, de manera tal que hay quienes creen que no se ha hecho un adecuado escrutinio al dinero que estas organizaciones recibieron y administraron, es decir, los resultados, cómo, a ver, los conceptos del envío y traspaso de dinero, etcétera. Y de alguna forma, todos estos temas han sido los que de alguna forma han erosionado la confianza en lo que es la eficacia de la ayuda proporcionada, sobre todo en los contextos de países en desarrollo. Y bueno, antes de seguir con la lámina posterior, quiero ser enfático que cuando hablamos de la ONU tenemos, porque claro, hay muchas críticas y alabanzas que se hacen a la ONU, pero también cuando hablamos de la ONU tenemos que entender que la ONU son muchas cosas. Hablar de la ONU también es hablar de la ACNUR, por ejemplo. Hablar de la ONU es hablar del Consejo de Seguridad. Vemos que la ONU engloba muchas iniciativas que son importantes, algunas más efectivas, más eficaces que otras. Entonces a veces nos falta ser un poco más específicos a la hora de hablar de la ONU, tanto bien o mal, porque lo cierto es que la ONU comprende un importante número de organizaciones que hacen un trabajo muy valioso. Entonces, si no ponemos eso en contexto cuando hablamos de la ONU, no estamos en verdad calibrando bien las opiniones, sobre todo porque pues no siempre pues siguen la misma dirección digamos, todas estas agencias que son subsidiarias de la ONU y en ese sentido muchas veces terminamos estando a favor de unos proyectos, a favor de unos programas que implementa la ONU y cuestionamos otros, pero lo cierto es que la ONU termina haciendo muchas cosas. Y también vemos que una encuesta realizada por Public First para el Financial Times reveló que casi el 60% de los votantes estadounidenses creían que la ayuda exterior de Estados Unidos se desperdiciaba debido a la corrupción y los gastos administrativos. Y de alguna forma esta percepción que existe en la opinión pública estadounidense ha dificultado la defensa de los programas de ayuda internacional y ha facilitado la implementación de recortes significativos en el presupuesto de USAID, por ejemplo. Aquí vemos lo siguiente en cuanto a la agenda, por ejemplo, que ha implementado y que está siguiendo Donald Trump, que hay una correlación entre lo que se percibe en la opinión pública y las acciones que lleva a cabo un gobierno. De alguna forma, que más del 60% o alrededor del 60% de los votantes estadounidenses crean que la ayuda exterior de Estados Unidos se desperdicia debido a la corrupción y los gastos administrativos, legitima tales acciones por parte de la administración Trump porque sabe que ir tomar acciones contra agencias como la USAID no tomaría gran resistencia y no serían impopulares. Porque pues los gobiernos hacen el mayor esfuerzo
seguir las acciones que de alguna forma encontrarían justificación en las preferencias y percepciones de las poblaciones, idealmente. Y de ahí también la importancia que se le da a los medios de comunicación, que se le da a las redes sociales, en cuanto estas tienen un impacto directo y sumamente importante en lo que es moldear la opinión pública, en moldear la percepción del mundo de la población, en darle forma y darle un giro a todo ello. Y bueno, acá como vemos, la asistencia en cuanto a este tipo de organizaciones presentada como un medio para mejorar infraestructura, salud y educación. También sirve para establecer vínculos con actores locales. Ahí vemos por el caso de República Dominicana y también los casos de Colombia, Venezuela y Cuba, donde hay importantes debates sobre el rol que tiene la USAID con, digámoslo así, periodistas, actores políticos, etcétera, dado que se cree que pues esta agencia de alguna forma y otras también sirven para establecer vínculos con actores locales que de alguna forma le permiten a Estados Unidos tener una influencia en la política interna y facilitarle también un mejor conocimiento del terreno, de hacer como que estudios de campo del Who is Who, por ejemplo, y también potencialmente recopilar información valiosa sobre los procesos internos, sobre las redes de contacto, las redes de información, las redes de producción, etcétera. Y todas estas actividades de alguna forma se consideran complementarias a las estrategias que pueden llevar eh, a ver organismos de inteligencia o de manejo de información como es la CIA, por ejemplo. Vemos también que en cuanto a la superposición de objetivos, de lo cual también estábamos hablando hace unos minutos, que por un lado está el desarrollo humanitario y por otro lado la expansión de intereses estratégicos, todo esto ha generado, sobre todo, digámoslo así, en el sur global, escepticismo y críticas, tanto en ámbitos más académicos como en ámbitos más político-partidistas. Algunos críticos argumentan que al operar en entornos políticamente volátiles, la asistencia que pueda dar la USAID, organizaciones de este calibre, de alguna forma está condicionada por intereses geoestratégicos y esto además compromete la percepción de neutralidad e imparcialidad que se espera de una agencia de desarrollo. Pero bueno, por otro lado, y también con los casos de otras agencias similares como Rosatrudnichev de Rusia y la Agencia de China para el Desarrollo, que fue creada hace poco menos de 10 años, vemos que pues de alguna forma los intereses geoestratégicos no son ajenos a estas agencias de cooperación internacional y de alguna forma también pensar lo contrario o pensar absolutamente lo contrario, que es de alguna forma también algo, una postura demasiado idealista, diría yo. Y en todo esto, pues tenemos que ver que en el caso específico de la USAID o USAID, tanto en el caso de sus partidarios, han subrayado que la agencia se rige por un marco legal riguroso, bien definido y de políticas orientadas al desarrollo y la ayuda humanitaria, que existen procesos de rendición y cuentas y transparencia interna, de modo tal que la acusación de agencia encubierta de inteligencia, bueno, puede tener ciertos argumentos, sí, pero de alguna forma es endeble también ver las cosas así, ya que ya que no hay una existencia y una naturaleza de misión oficial vinculada hacia ello. Y bueno, vemos en ese sentido que se ha documentado que en países como Cuba, por ejemplo, algunos creen o señalan, obviamente eso sigue estando en revisión, en análisis, que han podido intentar generar movimientos de protesta y descontento social a través de programas culturales o de salud, pero como les digo, eso está pues en veremos y algunos también señalan que ciertas ONGs y fundaciones que reciben financiamiento de USAID han sido vehículos de influencia política,
pero eso sigue siendo algo que está en discusión y no podemos asumir que es así de forma tajante. Y en este orden de ideas vemos que toda esta discusión, esta controversia en torno a la USAID en 2025 ha generado un profundo debate tanto en el ámbito político como en la opinión pública, afectando, claro, la forma en la que se entiende la asistencia internacional y el papel de Estados Unidos en el escenario global. Esto tiene además dos aristas que tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy precisos. La primera arista es que todavía con la USAID hay muchos procedimientos que están en marcha. Todavía no ha terminado de cuajar el desmantelamiento de la USAID, entonces no podemos dar por sentado que todo terminó. Y en cuanto a la fusión con el Departamento de Estado, también tenemos que ver cómo va a terminar todo eso. En segundo lugar, tenemos también que ver que en este ámbito de lo que conocemos como asistencia internacional, un país que quiere avanzar en los próximos años es China. Más allá de que Rusia ya tenía una tradición importante con la asistencia internacional, lo hablamos también la clase pasada con la agencia que conocemos como Rosatrudnichevo. Entonces también tenemos que ver y ser realistas, pragmáticos, con el rol que pueden tomar esas agencias a mediano y largo plazo. Y hasta qué punto eso podrá ser, digamos, similar a la USAID en lo positivo, pero también en lo negativo. Y en este sentido vemos que toda la polémica ha contribuido además a cuestionar la eficacia y la integridad de la política de ayuda exterior de Estados Unidos. Quizás podría ser más prudente hablar por los momentos de reestructuración más que de cierre de la USAID. Y bueno, vemos que todo este proceso ha sido interpretado como un alejamiento de los compromisos multilaterales y con un debilitamiento de la imagen del país estadounidense como promotor de la democracia y el desarrollo global. En este sentido, bueno, vemos que la administración del presidente Trump, la segunda, ha implementado una reducción significativa en la fuerza global de USAID, pasando de más de 10.000 empleados a solo 294. Y bueno, toda esta medida se enmarca en los esfuerzos por recortar el gasto federal y también ha generado preocupación por parte de quienes creen en la asistencia internacional en cuanto a la capacidad para que la agencia termine de cumplir con sus objetivos de desarrollo internacional, dado que, como habíamos hablado, existen más de 5.000 proyectos a lo largo y ancho del mundo, con, existían además compromisos, responsabilidades ya bien definidas y esta reestructuración tan abrupta de alguna forma pone en riesgo todos estos proyectos con las consecuencias tan negativas que eso puede tener para múltiples poblaciones que quedan afectadas a nivel mundial. Entonces todo esto lo tenemos que ver con sumo cuidado y más que cuidado, incluso cautela. Esta reducción de programas también ha tenido un impacto directo en el personal de USAID. Se cree que alrededor de 2.000 empleos dentro de la agencia se perdieron y se les ha dado además a los empleados hasta el 6 de abril para regresar a Estados Unidos si es que deseaban que el gobierno cubriera los gastos de viaje. Esta situación además generó ansiedad, desorganización y preocupación no nada más entre los empleados, que son los afectados más directos, sino en sus familias y entornos, que también que también son afectados, pero de forma un poco más indirecta. Todo esto además ha afectado la moral y la capacidad operativa de la agencia. Y también en segundo lugar, vemos que también queda un poco afectada lo que es la credibilidad de Estados Unidos en cuanto a la asistencia internacional, más allá de que, a ver, en la arena internacional, muchos países todavía no están ni de cerca en las condiciones para competir en lo que es el ámbito de la asistencia internacional con Estados Unidos, por numerosas razones.
ya sea por el tema presupuestario, ya sea por el tema de las redes que Estados Unidos tiene para implementar, desarrollar y llevar a cabo todos estos programas de desarrollo humanitario. Pero bueno, vemos que todo este tema sigue siendo muy serio por esto que se está señalando, que es que la credibilidad de Estados Unidos también está en, en riesgo, pues en la credibilidad y en la confianza que pueden tener diversos actores en que Estados Unidos cumple sus compromisos humanitarios y de asistencia internacional. Y bueno, vemos que los programas restantes, que constituyen alrededor del 17%, fueron transferidos o existió la intención de que fueran transferidos al Departamento de Estado para su supervisión directa. Esta política pues representó un cambio histórico en la política de ayuda exterior de Estados Unidos y pues así de este modo se alejó de su tradicional rol en el desarrollo internacional, pero claro, todo en línea con el America First, que había sido una de las principales consignas de la administración Trump, tanto la primera como la vigente, que es la segunda. Y pues esta medida forma parte de una reestructuración mucho más amplia de la política de ayuda exterior de Estados Unidos, con el gran objetivo de gestionar de manera más eficiente los recursos destinados a la cooperación bilateral o multilateral. Bueno, y las críticas que hemos visto a lo largo de la clase de hoy, con la que ya espero pues cerrar el tema, vemos que en general, pues las cortes, el Poder Judicial creen de forma muy enfática que Trump excedió su autoridad al cancelar unilateralmente estos fondos de ayuda exterior y que esto era una prerrogativa del Congreso. Vemos además que en cuanto a este tema, si no nos quedamos nada más con lo que está pasando con USAID, sino analizamos la administración Trump en su segundo periodo en una forma más amplia, digámoslo así, compacta, hay un importante problema en cuanto a la correspondencia de acciones del Poder Judicial con el Ejecutivo. Porque si vemos lo que está pasando con la ley de enemigos extranjeros, y toda la discusión que está teniendo lugar en los Estados Unidos y no nada más en los Estados Unidos, sino en el mundo en relación a Estados Unidos, en cuanto a esa legislación del siglo XVIII y la aplicación que se está haciendo para enviar migrantes hacia El Salvador, vemos que esta falta de correspondencia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo tiene también potencialmente el impacto de generar tensiones entre poderes y otros, que pues eso lo que trae es crisis de gobernabilidad, crisis de gobernanza, anarquía, caos, anomia. Y vemos ahí que en gran medida el poder judicial por un lado y el poder parlamentario están remando en direcciones que en varios casos son opuestas a la administración Trump, que de alguna forma creo que desde el Ejecutivo hay cierta conciencia de que las cosas tampoco pueden funcionar así y que necesitan avanzar en una dirección que les permita tener mayor armonía con el Congreso y mayor armonía con el Poder Judicial para que estas situaciones no se den y de alguna forma sigan la misma dirección y que no se vea lo que se está viendo de que las Cortes o el Congreso bloquean las decisiones de Trump. Y bueno, más allá de lo que ha sucedido en cuanto a la decisión judicial y los frenos que se le han dado a Trump, vemos que el fallo no obligó a la administración a restaurar los contratos cancelados hasta los momentos, de forma tal que han quedado en incertidumbre el futuro de numerosos programas y proyectos a nivel mundial. Toda esta decisión además ha avivado las tensiones entre sectores aislacionistas e intervencionistas dentro de Estados Unidos, porque de alguna forma algunos ven una correcta priorización de los intereses nacionales de Estados Unidos, que creen que debe ser pues la prioridad, el norte principal,
mientras que otros consideran que esto es un retroceso que pone en riesgo proyectos de cooperación y desarrollo en regiones vulnerables, en donde además los democráticos están en rojo. Y por otro lado, vemos que la crisis ha impulsado a que diversas iniciativas y programas operados por la USAID sean ahora sometidos a un riguroso monitoreo, tanto por organismos de control interno como por legisladores y organizaciones de la sociedad civil. Todo este escrutinio vemos que busca esclarecer presuntas irregularidades en la asignación y uso de recursos. Hay quienes hasta señalan que de alguna forma habían conceptos sobre los cuales se destinaban fondos, pero ese no terminaba de ser el fin mismo de la asignación de la ayuda, pero pues todo eso debe tener una investigación seria, rigurosa y científica que determine pues la cosa. Bueno, ya y tengo entendido que les van a hacer llegar la presentación donde están algunos programas que en donde pues se puede ver algunos programas que están actualmente bajo mayor monitoreo, pero que luego les va a llegar la presentación y se lo vean ustedes mismos y lo investiguen, lo reflexionen. Y bueno, ya para cerrar con las conclusiones, dado que nos quedan ya pocos minutos, vemos para concluir que es innegable que existían desafíos estructurales en la gestión de ciertos programas de la USAID y que la presión política por reevaluar la política exterior estadounidense ha sido el motor principal detrás de la decisión de reestructurar la agencia. Sin embargo, también es evidente y es público y notorio que parte de la narrativa sobre este tema ha sido amplificada en el terreno político y comunicacional. De hecho, algunas de las acusaciones que han surgido en contextos de rivalidad partidista y ciertos informes se han difundido a la opinión pública sin la debida verificación oportuna, de forma tal que se han mezclado hechos documentados con interpretaciones que son visiblemente sesgadas. En consecuencia, vemos que toda esta controversia en torno a la USAID puede considerarse una mezcla de elementos verídicos y también exageraciones. Algunos problemas detectados reflejan, por supuesto, debilidades reales en la administración de la ayuda internacional y el papel de la USAID a nivel mundial, pero la forma en la que se han presentado públicamente estos hechos y algunos procesos que todavía no han llegado a fines concluyentes, vemos que todo esto estaba influenciado por intereses políticos y narrativas que buscan, sobre todo, cambios profundos en la política interna y externa de los Estados Unidos. Y que es evidente que el impacto de la controversia de la USAID ha sido profundo en las pocas semanas que llevamos del año 2025. Todo esto ha reconfigurado el debate sobre la asistencia internacional y el compromiso global de los Estados Unidos. También vemos que, si bien existen elementos confirmados sobre algunas deficiencias y cosas que mejorar en ciertos programas, la interpretación de estos hechos debe también enmarcarse y contextualizarse en el marco de una lucha política, de modo tal que tenemos que ver todas estas acusaciones más como una versión de los hechos que como una verdad absoluta. Y también termina siendo esencial que tanto legisladores como ciudadanos y analistas consulten múltiples fuentes, no se queden con una sola versión, y también que se basen en investigaciones rigurosas para diferenciar apropiadamente entre lo que corresponde a hechos comprobables y comprobados y lo que es producto de narrativas politizadas que todavía no han sido objeto de un riguroso escrutinio. Y pues, cuando la discrecionalidad de la USAID en la asignación de fondos y selección de proyectos, vemos que ahí ha existido una autonomía que le ha permitido responder rápidamente a diversas situaciones globales, pero también todo esto ha suscitado debates sobre la transparencia y la rendición de cuentas en sus operaciones, así como las denuncias en cuanto al papel que USAID ha tenido en actividades encubiertas de inteligencia y apoyo a grupos políticos y otros. Entonces, bueno, ya con esto podemos dar la clase por cerrada sobre ciertos puntos de los programas ya los pueden consultar ustedes mismos en las láminas que se les van a hacer llegar oportunamente por correo y
ya que hemos llegado al final, nos quedan 3 minutos, podemos nada, aprovechar este tiempo para aclarar cualquier duda, recibir comentarios. Es el momento indicado para ello. Gracias, Vicente. Si alguien tiene una pregunta o alguna aportación para la clase, pueden abrir su micrófono. Pues no, Vicente, no hay preguntas y tampoco aportaciones. Entonces, vamos a dar por finalizada lo que es la clase del día de hoy. No sé si quieras decir algo ya para despedirnos. Sí, bueno, había dejado estos minutos, pues como por lo general siempre hacen muchas preguntas, pero bueno, voy a aprovechar entonces estos 3 minutos para decir algo adicional. Y bueno, quiero ser enfático con que hasta la fecha no se ha anunciado oficialmente la creación de una nueva agencia estadounidense que sustituya a la USAID o USAID en español. La, este proceso abrupto de reestructuración, que vemos que al final no, por lo visto va a ser sumamente difícil y complicado que se cierre de forma total la agencia. Todo esto, claro, ha dejado en suspenso numerosos proyectos de ayuda internacional, como hemos visto, ha afectado a organizaciones, proyectos en todo el mundo, pero por los momentos la agencia va a seguir existiendo. Y además vemos que el hecho de que exista tal ausencia de una estructura alternativa ha generado suma incertidumbre. Y vemos que el propio partido de Trump, el Partido Republicano, muchos de los republicanos que están en el Congreso no apoyan el desmantelamiento de la USAID y creen que el abordaje de ese tema debe ser mucho más prudente. Entonces, nos tenemos que ir pues con esa idea de todo lo que va a pasar en cuanto a la USAID y que todo esto se va a dilatar mucho más tiempo de lo que Trump habría querido. Y nada, bueno, ya con esto y dado pues que aprovechamos ya toda la clase, podemos ya veo que hay un comentario, muy buena presentación, ilustrativa y actualizada. Bueno, muchas gracias por el comentario, Alejandro, me anima para seguir esforzándome y poner empeño en esto. Bueno, pero ya que hemos cubierto toda la clase y que estoy consciente de que el equipo de IU les va a hacer llegar la presentación, podemos dar la clase por finalizada. Ya es la última clase sobre este tema. La siguiente clase va a ser sobre la ley de enemigos extranjeros en Estados Unidos y todo el debate y la discusión que se tiene sobre